Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico, esto es Ecuador TV, yo soy Carlos Rabascal. El día de hoy tendremos dos entrevistas, estaremos con Jimmy Jairala, presidente del Movimiento Centro Democrático y prefecto del Gobierno Provincial Autónomo Descentralizado de la provincia del Guayas, y cerraremos con Franco Parisi, ex candidato presidencial por los movimientos independientes en Chile, doctor en economía. Y trataremos con él un tema hacia dónde está yendo la economía del mundo, Latinoamérica y el Caribe. Bueno, antes de darle el paso a Jimmy Jairala, solo una precisión. Ayer vi y pude observar unas imprecisiones conceptuales y se confunde privatización con concesión. Y en esto mi labor también es orientar a la ciudadanía. Privatización es trasladar la propiedad de algo. Concesión es delegar la operación de algo por un tiempo determinado bajo condiciones que deben ser negociadas. Y la propiedad sigue siendo del Estado ecuatoriano. Solo esa aclaración de carácter conceptual para que los amigos televidentes tengan más claridad, más insumos y no se confundan con argumentos errados. Bueno, vamos a los estudios de la ciudad de Guayaquil. Jimmy Jairala, muy buenos días. Buenos días, Carlos, gracias por el espacio. Bueno, encantado. Jimmy Jairala, Centro Democrático, ¿cuál es la evaluación de su participación en la alianza con la izquierda democrática en las elecciones de la primera vuelta electoral? A ver, Carlos, nosotros participamos pues en un escenario que no era el mejor y lo sabíamos. Era nuestra primera vez solos en una contienda política. Tuvimos apenas 4 meses para comenzar a hablar de la nueva marca del número 1. Estuvimos en la provincia donde se congregaron los candidatos con la más alta intención de voto y de hecho así ocurrió en la primera vuelta, por cierto, y por supuesto pues con un método como el de Hunt, que lo sabemos y no es ningún secreto, que no privilegia a las minorías ni les da su justo espacio, sino más bien a las mayorías, a las que yo llamo marcas registradas. Fue un proceso importante porque en política usted o gana o aprende, no pierde. Nosotros aprendimos mucho y tenemos ya buenos precandidatos para las próximas elecciones. ¿Fue un error no haber ido con Alianza País y haber seguido con la izquierda democrática, Jimmy Jairala? No fue un error, fue un tema que lamentablemente con País en su momento no se pudo concretar. Teníamos que tomar un rumbo y elegimos el más coherente en ese momento, que era el de la opción de Paco Moncayo. Y si nos ponemos a analizar errores o aciertos, vamos a ponerlo al revés. Esos 2 puntos que a nivel nacional tuvo Centro Democrático en un momento de debut electoral le habrían servido a Lenín para que gane en la primera vuelta. Entonces todo depende del cristal con que se miren las cosas, ¿no? Ahora, ¿qué hace que Jimmy Jairala y Centro Democrático decidan apoyar a Lenín Moreno, que es el representante de Alianza País, porque llama la atención entonces que al interior de esta alianza con la izquierda democrática no había algo cohesionado en términos conceptuales, en términos ideológicos y en términos de modelo, considerando que Paco Moncayo dice, si bien el señor Lasso es neoliberal, prefiero votar por el señor Lasso, y Centro Democrático dice, no, preferimos votar y apoyar a Lenín Moreno. Ahí hay una diferencia tremendamente abismal desde la óptica filosófica e ideológica. Bueno, suena mucho más coherente y es mucho más coherente lo que hace el Centro Democrático. Nosotros tuvimos inicialmente una alianza que por diferentes razones que hoy sería ocioso repetirlas, no siguió y terminó en que nosotros nos independicemos. Pero nosotros somos gente de centro que privilegia lo social y la opción de Lenín Moreno es la opción más humana. Y esa opción humana, y con esa opción humana incluso tenemos planes que compartimos. Y además, sin necesidad de firmar ningún papel, hemos encontrado muchísimas coincidencias con Lenín Moreno y de hecho algunas de nuestras recomendaciones han sido incluidas y asumidas como un compromiso para
el ejercicio de su presidencia. Si me da medio minuto, le digo muy rápido. Por ejemplo, Lenín Moreno ha sido muy claro y ya lo ha declarado en el sentido de que sabe que es necesario imprimir algunas modificaciones a la ley de comunicación, regresar la mirada al campo, privilegiar la educación tecnológica, habla de 30 o 40 universidades tecnológicas, priorizar también la vocación de los estudiantes que buscan una carrera universitaria más allá de lo que diga un papel, una prueba, algún documento por el estilo. Reconoce también otra de las urgencias del país, que es lo que nosotros llamamos sustituir la costosa deuda, sobre todo la China. Incluso ya se han dado algunos pasos en ese sentido, renegociar los plazos del petróleo prevendido, etcétera. Tiene una visión más amplia, es un hombre más tolerante, es un hombre de diálogo, y al fin de cuentas eso es lo que este país en este rato necesita, ¿no? Un hombre de diálogo en el poder, y por eso estamos apoyando a Lenín. Jimmy Jairala ha mencionado el tema del sector agrícola, el sector agropecuario. En ese sentido, el aporte del Centro Democrático en esta segunda vuelta, ¿cuál sería el aporte desde lo rural, considerando que ya Lenín Moreno y Jorge Glass ganaron en la primera vuelta electoral y en la provincia de Guayas y en la ciudad de Guayaquil? Bueno, mire, es importantísimo lo de la vuelta de la mirada al campo, porque si hay algo que le falta a este Ecuador, que indudablemente ha progresado en los últimos años, es apostar a la agroindustria, apostarle a la agricultura, invertir más. Aquí hablar de valor agregado es un poco extraño, es muy poco lo que ha conseguido el Ecuador avanzar en esta materia. Entonces nosotros tenemos más de año y medio haciendo foros e invitando a actores políticos, económicos, especialistas en materia agrícola, y hemos coincidido todos, no importa el color del movimiento, del partido o la orientación política que tengan estos panelistas, en que eso le falta al Ecuador, no seguir dependiendo del precio internacional del petróleo, por más que se haya recuperado un poco en los últimos meses, empezar a ser generadores de nuestra propia riqueza. Si hoy tenemos hidroeléctricas que le están ahorrando al país en los últimos 2 años, entiendo que alrededor de 500 millones de dólares, ¿cómo no aprovechar este momento económico que se viene con optimismo, como para que un hombre de diálogo, como para que un hombre como Lenín Moreno sea el que nos conduzca por el sendero del progreso, pero fundamentalmente apostando a la tecnología, apostando también a estas universidades que privilegien también carreras técnicas, entre otras cosas, ¿no? El tiempo es muy corto para explicar más. ¿El acuerdo se sustentaría tan solo en lo ya dicho en esta entrevista, en las coincidencias de carácter ideológico, donde el Centro Democrático dice estar dentro del centro del plano cartesiano ideológico, o hay algún acuerdo en participación activa de un eventual gobierno en caso del triunfo de Lenín Moreno y Jorge Glass, considerando que en la primera vuelta Lenín Moreno y Jorge Glass sacaron más de 1 millón de votos de diferencia en la primera vuelta en relación a Guillermo Lasso, Andrés Páez, y además la respuesta del sí en relación a la lucha contra los paraísos fiscales fue contundente en un 55%. No hemos pedido nada a cambio, más bien hemos comprometido nuestra ayuda para tratar de llegar a las personas que no votaron, no solo a las personas que votaron por Centro Democrático, sino a las personas que no votaron por Lenín Moreno ni votaron por Guillermo Lasso. Porque el común, por ejemplo, de quienes no votaron por Lenín Moreno, no votaron por Guillermo Lasso, era el deseo de cambio. A esos cambios ya se está comprometiendo Lenín Moreno. Por ejemplo, vea usted los compromisos de honor que ha asumido con nosotros, muchos de los cuales son los que se han planteado desde la óptica de quienes no confiaron en ninguna de esas dos opciones. Si los cambios que quería el ciudadano que no votó por Moreno y no votó por Lasso ya están discutidos, ya están comprometidos, entonces ahí está la opción. La opción es Lenín Moreno, la opción del diálogo es Lenín Moreno, el tolerante es Lenín Moreno y el presidente va a ser Lenín Moreno. Esa es la diferencia y por eso es nuestro compromiso. Y ya para terminar, Jimmy Jairala, el Centro Democrático
¿Se sienten como el hijo pródigo? No, porque el hijo pródigo no traicionó nada. Nosotros, insisto, no vale la pena en este momento recordar esos acontecimientos. Fueron algunos que nos llevaron a separarnos de la alianza. Y hemos sido también muy claros que este apoyo a Lenin no significa regresar al Frente Unido, no significa una nueva alianza, ni mucho menos, ni promesas futuras, no, nada. Es nuestra decisión libre de apoyar a Lenín Moreno, más aún por un factor que tenemos que tomar en cuenta. Si nosotros sí decimos, estamos todavía en una crisis política, si a esa crisis política, económica, si a esa crisis económica le sumamos un nuevo componente que es una crisis política, eso no es bueno para el país. ¿Y a qué me refiero? A que ya está el candidato Guillermo Lasso hablando de asamblea constituyente, hablando de un año más de parálisis para el país, que no le hace ningún bien al futuro económico ni a la salud de los ecuatorianos. Consecuentemente, consideramos que la única salida que le queda al país es aprovechar esas bases que ya sentó el gobierno del presidente Correa, con todos sus aciertos y errores, y justamente si hay un hombre que va a recoger esos aciertos, a corregir esos errores y a no prometernos un año más de inestabilidad, no hay muchas dudas, ¿no? Al menos en lo que a nosotros respecta, la mejor opción es la de Lenín Moreno. Jimmy Jairala, muchas gracias por estar con nosotros.